Les voy a contar un poquito sobre lo que fue mi tesis de doctorado. Bueno, yo estudié el decaimiento de los bosques de esta especie que se llama Nothofagus pumilio, o su nombre común se llama lenga, y su relación con las sequías y los cambios climáticos en general. Bueno, un poquito contarles a qué se entiende por decaimiento. El decaimiento es la pérdida de vigor del bosque o un árbol que comienza con la decoloración y pérdida del follaje. Acto seguido, la mortalidad parcial de copas se ve también muy frecuentemente y puede llegar hasta la mortalidad masiva de individuos. En los primeros estudios sobre el decaimiento que se han visto a nivel mundial, lo relacionaban con la contaminación atmosférica, los ataques de insectos y también últimamente, sobre todo, con las sequías u otros cambios climáticos. Pero como los procesos que llevan a la mortalidad son muy complejos y no están aún bien comprendidos, se cree que se debe a diferentes factores e incluso a la interacción de estos diferentes factores. Y por lo tanto, por su complejidad, se enmarca estos procesos de decaimiento en una espiral que se llama la espiral de Mannion, desarrollado por este autor. Un poquito para introducirlos, él propone que en una primera instancia existen factores predisponentes al decaimiento, que pueden ser, por ejemplo, las condiciones de sitio, la edad de los individuos, condiciones genéticas y otras características del bosque que lo predisponen o hacen que sea susceptible a este proceso de decaimiento o pérdida del vigor. En una segunda etapa, los factores desencadenantes son los que realmente inician este proceso de decaimiento, los que desencadenan el proceso. Se han propuesto diversos factores, insectos, excavación, sequías, el contenido de sal del suelo, heladas, la contaminación atmosférica. Y en una última instancia existen factores contribuyentes que a estos bosques afectados previamente los pueden llevar incluso a la muerte. Estos factores contribuyentes pueden ser nuevamente sequías, nuevos ataques de insectos, virus, hongos, etc. Bueno, un poco de antecedentes a nivel mundial. Este proceso se ha visto en relación a la sequía y a las altas temperaturas, mortalidades masivas en Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica, pero podemos ver que, como un poquito en relación a las cronologías que nos contaba José Villanueva, en la parte sur, el hemisferio sur, los estudios sobre este fenómeno son mucho menores. Pero, al menos en mi postura, yo creo que esto es debido a que faltan estudios y no a que realmente sea menor el proceso de decaimiento en el hemisferio sur. Un poco de antecedentes en la Patagonia, que es la zona donde estudiamos nosotros. Este fenómeno del mal del ciprés, que es el Austrocedrus chilensis, el ciprés de la cordillera, se ha visto en el norte de la Patagonia, varios individuos afectados, se va a escala de paisaje, muy fuertemente influenciado, y se ha propuesto en primera instancia un hongo para este proceso, pero también varios autores han visto la relación con las sequías. En este caso, el doctor Ignacio Mundo vio en algunas sequías del 44, 43, 63, como la cronología en gris es la de los individuos afectados y en negro tenemos a los individuos no afectados. Y vemos cómo a partir de las sequías se diferencia el crecimiento de los árboles grises para ser menor el crecimiento de los individuos afectados que de los no afectados. También el doctor Amoroso ha trabajado bastante en este tema y lo que se está proponiendo actualmente que es una combinación de estos factores, tanto el hongo que se llama Phytophthora, sequías y otras condiciones del sitio que hacen que los bosques se vean afectados. Otra especie de Nothofagus, también estudiada por la doctora Laura Suárez en el norte de la Patagonia, se ven este tipo de paisajes. Después vamos a introducir un poquito más sobre las causas de este fenómeno en Nothofagus dombelli, pero bueno, también se ven
altos porcentajes de mortalidad de copa en los bosques. La lenga, esta especie Notophagus pumilio, que es la donde yo me he concentrado, digamos, es de amplia distribución en la Patagonia, tanto de Chile como Argentina, desde aproximadamente el paralelo 36, en el norte de la Patagonia, hasta los bosques australes. Esta línea corresponde a un gradiente que vamos a ver en la siguiente figura, en un gradiente latitudinal, para ver cómo cambia el clima en ese gradiente. Podemos ver, si se fijan en el gráfico del centro, es la precipitación total en milímetros. Esto es la longitud y más o menos a la altura de Bariloche, en esa línea que les mostraba, se ve que desde el oeste, digamos, desde el Pacífico, la precipitación aumenta con la altura de los cerros, pero en un escaso, digamos, cambio en longitud, la precipitación cae bruscamente. Y es en los bosques más secos de este gradiente donde hice los muestreos. Un par de fotos solo para mostrarle cómo luce un bosque de lenga en buen estado. Esto es más al sur, pero porque más al norte no se encuentran, son bosques puros de lenga que se ven, bueno, su salud se ve bastante bien, ¿verdad? Y bueno, esto es la apariencia de los bosques a escala de paisaje en el norte de la Patagonia. Se ven muchas copas muertas, decoloración del follaje. La muerte de las copas comienza en la parte apical y se va extendiendo hacia la base del fuste. Bueno, en la especie del ciprés de la cordillera, el Austrocedrus chilensis, el doctor Villalba ha estudiado durante su tesis doctoral que condicionaba la mortalidad y los establecimientos de estos bosques, y bueno, correlacionó y pudo hacer corresponder los periodos cálidos y secos corresponden a frecuencias elevadas de mortalidad, mientras que periodos fríos y húmedos se corresponden con altas frecuencias de establecimiento. Entonces, esto es lo que les comentaba para los bosques del otro Notophagus, el Notophagus dombelli. En el año 1998 ocurrió una sequía muy importante, muy altas temperaturas y bajas precipitaciones, y eso es lo que se ha relacionado con esta estética, digamos, de los bosques, donde muchos individuos murieron. Si observamos en la reconstrucción del caudal del río Puelo, podemos ver que es la sequía más fuerte en los últimos 4 años. Y eso causó gran mortalidad entonces de estos bosques. Entonces, en base a los antecedentes que les acabo de contar, podemos decir que en el ecotono estepabosque, es decir, donde en la zona de la distribución de las especies donde más seco es el ambiente, las variaciones interanuales en humedad afectan tanto el crecimiento, el establecimiento y la mortalidad de los individuos. Y nosotros hemos propuesto en esta hipótesis de esta tesis que en las condiciones de salud observadas en los bosques de Notophagus pumilio, entonces han sido inducidas por las sequías. Y hay una etapa intermedia, digamos, desde una sequía hasta el decaimiento que vemos, que creemos que está relacionada con la disminución del crecimiento. Y eso es lo que vamos a comprobar. Bueno, esta es la distribución de las parcelas que muestreamos a lo largo de la Patagonia. Son 11 parcelas en el límite de la distribución del bosque de Notophagus pumilio. Muestreamos entre 25 y 70 árboles. Y bueno, obviamente con técnicas dendrocronológicas llegamos a observar el ancho de los anillos, después de pulirlas, fecharlas, medirlas, cofecharlas y todo este proceso tan complejo y tan lindo. Y bueno, obtenemos los índices de ancho de anillos estandarizados sobre la media. No voy a
explayarme en este tema, si quieren después lo charlamos por qué. Y también hicimos el cálculo del incremento en área basal, año a año. En base a al ancho de los anillos se puede calcular el incremento en área basal, año a año, incluyendo también el diámetro de los árboles. Entonces, incluir el incremento de área basal es muy importante porque esto, como hemos discutido en días anteriores, corrige el efecto de la disminución, esta tendencia negativa de natural con la edad de los árboles, y entonces lo corregimos. Por ejemplo, en este gráfico se ve que los anillos disminuyen efectivamente de tamaño, y haciendo el incremento de área basal, o sea, correlacionándolo con el diámetro de los individuos, vemos que aún así hay tendencias negativas en el crecimiento. Esta tendencia negativa ya no se la podemos atribuir a la edad del árbol porque está corregido en base a los diámetros, ¿sí? Bien, analizando cada parcela, esto es para una parcela en particular, cada lineecita negra es una serie de ancho de anillos. Hicimos un análisis de componentes principales. Este análisis lo que hace es resumir la variabilidad de todo el sitio en unos pocos componentes principales y podemos observar que existen diferentes tendencias de crecimiento si agrupamos a los individuos dentro de cada rodal. Ahí está. Esto es para algunas de las parcelas. Y esto es para el resto de las parcelas, solo para mostrarles que en cada uno de los sitios pudimos detectar diferentes crecimientos en grupos de árboles, tanto para ancho de anillo como para incremento de área basal. El incremento de área basal en algunos sitios nos dio la oportunidad de conseguir un tercer patrón de crecimiento. Si vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Chalhuaco, la línea azul está con una tendencia negativa, mientras que la línea verde tiene una tendencia positiva. Y la negra es la cronología media del sitio, así para cada uno de los sitios. Y entre un 40 y un 50% de los individuos de cada rodal presentaron tendencias negativas de crecimiento. A su vez, partiendo de estos patrones de crecimiento a nivel local, realizamos un agrupamiento para obtener patrones a nivel regional. Es decir, cada patrón de cada parcela fue comparado entre sí, entre las parcelas, y agrupamos los que tenían tendencias similares en el crecimiento. Y ahí cada lineecita finita sería un patrón de crecimiento local, es decir, a nivel rodal, y la media a nivel regional, que es la línea gruesa. Tanto para ancho de anillos nuevamente como para área basal lo vimos. Podemos decir, en ancho de anillos obtuvimos 2 patrones de crecimiento regionales, con elevado crecimiento a principios del 1900 y con una tendencia negativa a partir del 1940 más o menos, y un patrón de tendencia positiva. En el caso de área basal, el incremento de área basal nos permitió identificar un tercer patrón de crecimiento con una tendencia negativa a partir de fines de los años 70. Bien, una pequeña resumen hasta ahora. Entonces podemos decir que en un mismo rodal existen diferentes patrones de crecimiento y que probablemente esto refleje los diferentes grados de mortalidad o decaimiento que estamos teniendo en cada sitio. Y esta es una gran ventaja de utilizar componentes principales en contraposición a lo que normalmente se hace en la dendrocronología, que es obtener una cronología media del rodal. Con esta técnica pudimos identificar diferentes crecimientos. Bueno, más o menos un 50% de los individuos en cada rodal tienen tendencias negativas, y también podemos decir que estos patrones se repiten a escala regional. Bueno, y árboles de mayor crecimiento en la primera mitad del siglo son los que presentan las tendencias negativas de más larga data. El incremento de área basal corrige el efecto biológico y muestra una mayor cantidad de patrones de crecimiento.
Ahí está. Bien, ahora lo interesante también es relacionar lo que uno ve en el campo a nivel externo y lo que vimos en el crecimiento gracias a la dendrocronología. Para esto, ahí está. Bueno, propusimos diferentes manifestaciones posiblemente relacionadas a este fenómeno, como las cavidades dejadas por los pájaros carpinteros, las cavidades dejadas por los insectos barrenadores, hongos que producen este tipo de agallas, la mortalidad de copa, el porcentaje, hicimos clases de mortalidad de copa según el porcentaje de copa afectado, plantas hemiparásitas, en este caso es el género Misodendrum, también qué porcentaje de la corteza estaba afectada, vimos, y la presencia de líquenes en los troncos. También el tamaño de los individuos. Y con todo esto relacionamos para cada uno de los patrones de crecimiento regional si habían diferencias entre los árboles que presentan tendencias negativas de crecimiento y tendencias positivas. Para el ancho de anillos, estas diferencias fueron notables solamente para la mortalidad de copa y para las cavidades producidas por los insectos barrenadores. Es decir, que los árboles con tendencia negativa, los marroncitos, tienen mayores porcentajes de mortalidad de copa que los árboles con tendencias positivas y mayores cavidades de pájaros carpinteros. Para el incremento de área basal, pudimos obtener más diferencias en algunos indicadores más. Para la mortalidad de copa, pudimos ver que los árboles de tendencia negativa más temprana, digamos, de más larga data, tienen mayores mortalidades de copa que los árboles con tendencias negativas a partir de los 70 y los árboles con tendencias positivas no presentan casi mortalidad de copa. También hubo diferencias para la corteza, o sea que los patrones con tendencias negativas de crecimiento tienen mayor porcentaje de corteza afectada, tienen mayor cantidad de orificios producidos por insectos barrenadores y mayores cavidades dejadas por pájaros carpinteros. Para las plantas hemiparásitas, los hongos y los líquenes no hubieron diferencias entre los diferentes árboles de las tendencias negativas y positivas, y también hubieron diferencias en el diámetro. Los árboles de tendencias negativas tienen mayores diámetros que los árboles con tendencias positivas. Entonces hasta acá, árboles con altos porcentajes de mortalidad de copa y corteza afectada son aquellos con tendencias negativas de crecimiento. Los ataques de barrenadores y carpinteros más severos se encuentran en árboles con tendencias negativas, y algunos otros indicadores que creímos que pudieran estar asociados al estado sanitario, como hemiparásitas, hongos o líquenes, no mostraron relaciones claras con los patrones de crecimiento. Individuos con tendencias negativas, entonces tienen mayores diámetros, y el incremento de área basal tuvo una relación más estrecha con los síntomas externos que los anchos de los anillos. Bueno, acá viene la parte más interesante, la parte del clima y la relación con estos patrones. Para los 3 patrones de crecimiento regionales basados en el incremento de área basal, vimos que con la precipitación el crecimiento aumenta, sobre todo para la precipitación durante la estación de crecimiento. Y las relaciones son negativas con las temperaturas, es decir, a mayor temperatura, menor crecimiento. Acá no hay diferencia aparente entre los patrones. También, bueno, pudimos observar usando análisis de épocas superpuestas que los años particulares de bajo crecimiento, que se llaman años marcadores, tuvieron menor precipitación y mayores temperaturas que el promedio histórico. Sí, está bien. Los cambios en las tendencias los veíamos de manera visual, pero también queríamos tener un estadístico, algo que nos diga exactamente el año donde se cambia la tendencia, desde una tendencia positiva a una negativa o de una tendencia positiva a más positiva todavía.
Los años fueron, bueno, en el año 42 para el primer patrón, el 78 y el 63. Y haciendo un índice de humedad muy básico, que es restando la temperatura a la precipitación, podemos observar los valores negativos indican situaciones de más sequía, los valores positivos de más humedad. Pusimos un umbral de 2,5 desviaciones estándares para determinar cuáles fueron las sequías extremas. Bueno, durante el año 42 fue una de las sequías más extremas en todo lo que va de 80 años de datos climáticos, y además, además del 42, el año 43 y el año 44 también fueron situaciones muy secas para el norte de la Patagonia Argentina. El año 78 también observamos que es un año de sequía muy extrema. Esta vez es un año solito que desencadenó esta disminución del crecimiento que vemos. Y como veíamos más adelante, bueno, perdón, eso va en un poquito más adelante. Para el tercer patrón no hay una sequía extrema relacionada a esta tendencia positiva, o a este cambio de tendencia. Sin embargo, estos de tendencia positiva creemos que van a ser los más vulnerables a nuevas situaciones de sequía, ¿no es cierto? Por su crecimiento en primera instancia, ya que en los casos anteriores los árboles de mayor crecimiento han sido los más afectados. También era interesante comparar los 20 años previos y los 20 años posteriores a ese inicio del decaimiento, o sea, ese inicio de las tendencias negativas de crecimiento. El año 0 corresponde entonces al año 1942 para el primer patrón y al año 78 para el segundo, y así relacionamos los 20 años previos y posteriores al decaimiento. Podemos ver en el índice de humedad que fueron años, los previos al comienzo del decaimiento, fueron años muy húmedos, más o menos entre 8 y 10 años de casi sin sequías, que seguramente han favorecido a este alto crecimiento que vemos, y posteriormente interrumpidos por estas extremas sequías, ¿no es cierto? De ahí los árboles aparentemente no pueden recuperarse. Vemos también, miren, la frecuencia de sequía es mucho más grande acá, en esta parte, digamos, que en la etapa previa al decaimiento. Y otra cosa interesante de observar en ese caso es que antes del decaimiento o antes del inicio de estas tendencias negativas, la relación con el clima era muy positiva y significativa, obviamente, mientras que después, cuando inician este decaimiento, ya no responden tanto al clima. Esto es para mostrarles antes del año 44 cómo se veía, 42, 43, 44, cómo se veía el bosque. Esto es una foto tomada por un ingeniero alemán en 1934 y una foto en la actualidad. Se ve entonces tanto externamente como en el crecimiento de los árboles el efecto del decaimiento. Y volviendo a la teoría de Mannion, para adaptar a nuestros bosques, yo estoy proponiendo que los factores predisponentes, en este caso son sitios secos y mésicos, del borde, digamos, del ecotono estepa-bosque para la especie, periodos húmedos y gran crecimiento, o sea, árboles dominantes. Todo esto va a ser predisponente a, posteriormente, ahí está, se pasó, ahí está. Los factores desencadenantes que vemos bastante claramente que pueden ser sequías extremas. Esto ha quedado una filmina anterior porque estoy viendo para el sur de la Patagonia que también hay una interacción entre sequías, ataques de insectos que también son desencadenantes del decaimiento. Y por último, factores contribuyentes, individuos, nuevos ataques de insectos. Y quizás la muerte, pero no lo sabemos todavía porque yo no he estudiado individuos muertos, simplemente el decaimiento en el crecimiento.
Bueno, un poquito para concluir, y en qué nos sirve la dendrocronología en este tipo de estudios más ecológicos. Bueno, combinada con otros métodos, nos permitió identificar diferentes patrones de crecimiento en un mismo rodal, tanto en un mismo rodal como a nivel regional, comparar el ancho de anillo y el incremento de área basal, relacionar estos patrones con las manifestaciones externas del decaimiento, lo que veíamos de la mortalidad de copa, los ataques de insectos, etcétera, y relacionar estos patrones con el clima, caracterizando también el crecimiento previo y posterior a los eventos de sequía y la relación entre el clima y el crecimiento, previo y posterior. Creo que no avanza. ¿No avanza? Avanza uno más. Bien, entonces, para el norte de la Patagonia, 2 sequías extremas son las que han desencadenado estas tendencias negativas que vemos en los bosques de Nothofagus pumilio, en el año 42 al 44 y en el año 78. Estas sequías tienen características peculiares también, además de ser extremas, han ocurrido después de periodos húmedos que desencadenan el decaimiento de los árboles más grandes y de mayor crecimiento, es decir, los árboles más dominantes son los más afectados. Bueno, y la coincidencia entre los cambios en el crecimiento regional, a lo largo de 500 kilómetros hemos visto que entre parcelas hay coincidencias en el crecimiento, esto es lo que llamamos los patrones regionales. Estos cambios en el crecimiento regional y las sequías muestran que las variaciones climáticas en el norte de la Patagonia están sincronizando el comienzo del decaimiento forestal a una escala regional. Que los árboles no afectados por decaimiento, el patrón R3, los árboles con tendencia positiva, están creciendo más en el presente y probablemente serán los más susceptibles a los futuros eventos extremos y en consecuencia al decaimiento forestal. Bueno, según los modelos de cambio climático, en estos sitios secos y mésicos las sequías van a ser más pronunciadas y estos árboles se van a enfrentar a esta situación extrema, por lo cual es probable que las áreas en decaimiento aumenten. Sin embargo, aún se pone en duda la importancia global de este fenómeno por algunos autores. Si vamos a comparar, son muchísimos más los resultados a nivel global que dicen que está habiendo mayor mortalidad y mayor decaimiento, estamos hablando a nivel global, ¿sí?, de los bosques, y entonces hay autores que dicen que estamos subestimando la vulnerabilidad de nuestros bosques a la mortalidad y el decaimiento a nivel regional. Y eso es todo. Muchas gracias. A continuación vamos a dar el espacio para las preguntas por los participantes. Sírvanse levantar la mano. Bueno, ante todo, buenos días y agradecerle por la ponencia, la verdad muy interesante. Bueno, mi pregunta va con respecto al siguiente, no sé si han considerado hacer alguna investigación respecto a complementar el estudio que se hizo con algún componente genético. Porque a mí se me hace muy interesante ver la forma, el patrón que tiene, ¿no? Porque es como un mosaico y es como si fuese selectivo, ¿no? Entonces, no sé si sería interesante ver por ahí si es que hay algún, no sé, tal vez algún marcador asociado a la resistencia a la sequía y pues poder complementarse el trabajo con eso. No sé si hay alguna visión de poder hacerlo o... Sí, se está pensando en hacer, todavía no se hace. Hay un grupo estudiando genética de Nothofagus pumilio muy fuerte, Andrea Premoli y bueno, varios colaboradores, que ya hemos charlado del asunto. Ellos muy recientemente vieron la exposición
en un congreso de ecología. Y bueno, sí, la verdad es que esta diferencia en los árboles, en la respuesta a la sequía, puede llegar a estar, al menos en parte, dada por algún componente genético. Pero todavía no hay nada estudiado. Muchas gracias. ¿Quién más? Acá habían dos. Mili, gracias por la presentación, súper buena. Yo había leído tu artículo, pero ahora me queda mucho más claro todo en español. Dos preguntitas. Una respecto de si es que estos árboles, o había fuego, habían incendios en esos sitios, ¿no? Tratamos de seleccionar sitios no disturbados, ni por ganado, ni por fuego, ni por tala. Son sitios bastante prístinos. Uno solo o dos, tengo dudas, pero no tenemos evidencias claras de que hayan sido... fuego al menos no hay nada. Tal vez algunos han sido talados según los patrones, pero bueno, son 2 nada más de los 11, así que en general no. Gracias. Y la segunda, en relación a si hay alguna hipótesis como biológica o fisiológica, por qué los árboles que van creciendo más serían más susceptibles, no sé si el gasto energético o... Sí, claro, está en relación, bueno, si vos tenés un aparato fotosintético mucho más grande, necesitas proveerle de mucha agua. Si has crecido y has podido tener una gran copa durante varios años seguidos y de repente se te corta el suministro de agua, entonces la diferencia en ese crecimiento, vos venías teniendo un muy alto crecimiento y de repente te cortaron el chorro, por así decirlo, y bueno, eso es la teoría, pero no se ha demostrado. Hay un paper muy interesante de Manion, de 2003, que bueno, propone justamente esta cuestión. Pero sí, es muy interesante, justamente porque uno esperaría que los árboles más suprimidos o menos saludables sean los más afectados. Bueno, estamos viendo lo contrario, entonces hay que probar a ver si hay una cuestión fisiológica que seguramente existe, que demuestre justamente que son los más afectados por alguna razón. El doctor. Bueno, hay mucha información, la cabeza se queda pesada, pero cuando se habla en sequía, se piensa mucho abajo suelo, los sistemas radiculares de los árboles y también la capacidad de almacenamiento de agua y hasta dónde va o lençol freático del agua. Así. Entonces, en esos casos, ha sido hecha alguna correlación o alguna comparación de los sitios con respecto a la capacidad de almacenamiento de agua y también la profundidad del suelo que las raíces pueden sacar agua abajo del suelo. Si son árboles más vigorosas, se entendería que ellas tenían más capacidad de buscar, aunque hay un límite de una cámara de impedimento del suelo, no conozco la área. Sí, sería muy interesante, la verdad. Una de las, cuando redacté mi proyecto de tesis estaba incluido, porque la verdad es que el suelo y las raíces son las determinantes de cómo va a tomar agua el árbol, ¿no? En general son suelos pobres, mucha piedra, y no hemos hecho análisis de suelos en particular, pero ahora hay una estudiante que se llama María Sol Montepeluso que está estudiando la influencia de las sequías en parches de mortalidad en la zona del sur de Patagonia, en Santa Cruz, y ella sí incluyó justamente la parte de profundidad de suelo, al menos, para ver si hay alguna relación entre el suelo y la vulnerabilidad a las sequías. Pero la verdad es que es algo segurísimamente relacionado. Tanto no se puede incluir, es por eso que no lo hemos podido hacer. Una segunda observación con respecto a los problemas fisiológicos. Si los árboles, se ha sido examinado la estructura anatómica del leño
com respeito aos transporte ascendente de la savia ou descendente por la savia orgânica, porque é muito ataque de hongos, insectos que pode diminuir a deslocação para abajo de los árboles. No sé, que yo sepa, no se ha hecho este tipo de estudios en lenga. No sé si, Mariano, ¿tenés alguna información? Que yo sepa, no se ha hecho. Lo que sí estamos viendo, al menos externamente, que los que tienen menos corteza, el cambio justamente está afectado. La anatomía de la madera tampoco se ha estudiado, pero hay estudios que dicen que los pájaros carpinteros justamente seleccionan las maderas más blanditas para hacer sus cavidades. Entonces yo creo que aparentemente entre estos árboles que entran en este proceso de decaimiento, comienzan justamente la circulación no es la misma, y la anatomía comienza a debilitarse, la madera comienza a ablandarse, estos insectos vienen y colonizan justamente esos árboles, pero también algo que sería un buen punto de estudio. Muy interesante su ponencia, profesora. Yo tenía dos preguntas que quisiera me pudiera resolver, por favor. La primera sería sobre si, asociado al decaimiento del bosque, han visto cómo esto influye en otros procesos ecológicos, ¿no? Por ejemplo, dentro del bosque tal vez la biodiversidad o las cadenas tróficas, porque el bosque, al ser el refugio, el hábitat de otras especies, este decaimiento puede afectar otros procesos ecológicos. Entonces, si también se puede aproximar esto por métodos de estudiar los anillos del árbol. Yo creo que habría que hacer los ecólogos más, digamos, de fauna, estaría bueno que intervengan a ver si las poblaciones de los individuos que se alimentan de estos bosques se ve disminuida, pero bueno, con respecto al sotobosque no hemos hecho estudios, pero se ve que en los sitios más afectados hay como mayor crecimiento justamente de las especies del sotobosque. Son en general bosques monoespecíficos, entonces bueno, es justamente muy interesante ver cómo afecta esto a las otras especies. Pero bueno, una vez más que yo sepa no hay estudios. No sé si Mariano Moroso ha estudiado también mucho el decaimiento en el ciprés y tal vez puede aportar, por favor Mariano, cuando te sientas que tenés alguna aporte. No, por lo menos digo, no se ha dirigido mucho el estudio en esa dirección. Lo que sí se ve, como dice Milagros, es producto del decaimiento, de esta muerte progresiva, se generan claros, empiezan a haber grandes cambios en el sotobosque, lo que tiene que ver con la aparición de especies que posiblemente se establecen después de un incendio o en etapas iniciales, el reclutamiento de mayor regeneración, y sin duda todo eso produce cambios en lo que tiene que ver con la descomposición del suelo, posiblemente las comunidades de los insectos y de las aves. Son cosas que uno podría estar diciendo que sí están sucediendo, pero como dice Milagros, yo también desconozco de estudios que estén enfocándose en ese sentido, pero sin duda que estos procesos de alguna manera generan un cambio en la dinámica poblacional de estos bosques muy diferente a lo que serían esos bosques sin este disturbio, por así llamarlo, y que sí, bueno, están básicamente cambiando todo lo que tiene que ver la dinámica de los diferentes niveles tróficos. Y profesora, una duda más que yo tenía era sobre, como vi que en el momento de hacer el estudio establecieron las parcelas a través de todo el área de distribución del Noctophagus. Entonces, mi pregunta era si, como tenían las posiciones de cada parcela, vieron si había un gradiente, o sea, para ver eso, ¿no? Justamente el decaimiento del bosque, si hay un gradiente en el sentido geográfico, norte a sur, de sur a norte en el espacio. No es en el gradiente total de distribución. No sé si puedo volver, pero la primer filmina que mostré donde estaba en verde la distribución de la lenga, bueno, eso es prácticamente la mitad de Argentina, y lo que yo estudié fue en el norte de Patagonia. Es un sector de 500 kilómetros con respecto, y en comparación a, no sé, unos 2.000 kilómetros a los cuales se extiende la Patagonia.
incluye, yo tengo sitios más al sur, y ahí está la comparación, porque las condiciones climáticas en el norte de Patagonia no son tan diferentes como para encontrar una diferencia justamente en los patrones de crecimiento o en el decaimiento en sí, si hay más decaimiento al norte o al sur, o si hay algún tipo de diferencia en el gradiente que yo estudié. Seguramente me fijé si había alguna cuestión y no había, pero seguramente cuando empecemos a analizar o terminemos de analizar, mejor dicho, los árboles del sur de la Patagonia, donde las condiciones son mucho más diferentes, encontremos alguna diferencia. Mili, era una pregunta, dudas y pensamiento que tenía. Vos viste que los eventos de decaimiento son gatillados, digamos, por eventos de precipitación, más altos que la media, digamos, ¿no? Más bajos. De precipitación. De sequía. O sea, no, los árboles vienen creciendo, o sea, el tercer componente que vos tenías, que había mucha precipitación, el árbol crece mucho, y luego cuando hay eventos de sequía empieza el decaimiento. Según las series, digamos, de clima de Patagonia, la tendencia de precipitación es baja, o sea que esos eventos de precipitaciones mayores que puedan inducir un alto crecimiento y luego una sequía serían como más espaciados, menos frecuentes. Sí. ¿Has pensado o hay literatura, digamos, que habla así de algún tipo de adaptabilidad de las especies, digamos, tal vez ya se empiecen a adaptar a las sequías, no haya tanta mortalidad? Y ¿Cómo bueno, se podría... justamente en las estrategias de las especies de estos cambios climáticos son adaptarse, adaptarse, extinguirse o desplazarse. Entonces, justamente este estudio con el de la Ana Sroor son complementarios porque ella ve, una colega nuestra que está estudiando cómo si es que el bosque se está desplazando hacia alturas mayores debido al cambio climático. Entonces, una de las hipótesis es que en la parte baja, que es donde yo estudio, 800, como mucho 1000 metros, que es la parte, digamos, este de la distribución, el límite este de la distribución de la especie, ahí se va a empezar a morir y va a desplazarse. Sería una de las hipótesis de estrategia de adaptación de esta especie. Pero después está la parte genética, que también no sabemos nada, en realidad. Está todo como muy, está todo por verse porque no sabemos si es que van a adaptarse genéticamente o hay alguna diferencia entre estos que se disminuye su crecimiento y probablemente mueren, o la estrategia va a ser migrar. No creo que se extinga la lenca.